Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos el testimonio de un caso vecinal que tenía ya muchos años de conflicto y que al acudir al proceso de mediación se logró resolver de manera favorable. También tendremos la presencia de la licenciada Sandra Ileana Barrera González, quien es facilitadora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. A continuación, veamos el testimonio de un vecino que ya tenía mucho tiempo de tener problemas con su vecina, donde incluso ya había acudido al CODE en años pasados sin tener éxito en que se resolviera de fondo el problema. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por haber aceptado el dar su testimonio de cómo fue que solucionaron el conflicto que nos va a platicar el día de hoy. ¿Nos pudiera contar qué fue lo que sucedió, qué problema originó que acudieran al proceso de mediación? Pues el problema es de ya hace bastante tiempo. El primer problema sucedió hace como 5 años por un malentendido, después de ser unos vecinos que teníamos unos 15 años de tratarnos casi como familiares. Por una situación de malentendido se fracturó esa relación de vecinos. Entonces pensé al ir a aclarar la situación del reclamo, pensé que ya se había solucionado, pero no fue así. Siguió ya esa relación fracturada y como al año y medio ya hubo agresión física de por medio. Y lo más penoso es de una persona del sexo femenino hacia mi persona. Entonces fue ya una agresión física. Pues por supuesto que yo no le iba a responder. Y eso propició que acudiera yo al CODE a poner una denuncia. Entonces como al mes y medio nos citaron a los dos en el CODE. Se nos apercibió a los dos, nos pusieron como víctima y victimario, hasta pena me dio. Entonces firmamos ahí un acuerdo en el que ya no iba a haber agresiones de parte de ni uno ni reclamos de parte del otro. Entonces, pues ya aparentemente siguió la fiesta en paz, pero sí con mucha rispidez en el ambiente. Entonces, después de eso, empezaron otra vez las agresiones, como por ejemplo de que si las hojas de tu árbol se van hacia mi lado, pues al barrer clasifico las hojas de tu árbol y las mías y te regreso las hojas de tu árbol a tu casa, y cosas así por el estilo. Pero cuando de repente uno ve la intención o la mala intención de estar perjudicando, o más que perjudicar, molestar, bueno, pues hicimos lo mismo de regresarla, y ahí fue cuando ya se descompuso más el asunto, que ya se había arreglado, y ya las injurias ya las agresiones fueron verbales, que fueron injurias y malas palabras muy malsonantes. Me decidí a ir otra vez a la oficina, a ir al CODE, pero ya en el CODE me explicaron que como no había habido agresión física, entonces eso correspondía a la oficina de enseguida, que creo que es de mediación, con la licenciada Sandra. Entonces la licenciada Sandra me recibió muy amablemente y me sugirió que si quería que se citara a la persona que está involucrada en la agresión, pues para dialogar de nuevo y hacer una mediación. Pues yo acepté, y lo bueno fue que la vecina también aceptó de muy buen grado. De manera que al empezar, ella dijo, bueno, voy a darle la palabra al señor, que fue el que vino a exponer esta situación entre vecinos, para que me explique sus razones. Entonces ya volví a platicar todo lo que ya había platicado con ella. Entonces terminé, ya escucharon la versión de ella. Entonces, nada de que no es cierto o que acuérdate de esto, no, para nada. Si la persona dijo
algunas cosas que yo consideré que no eran verdaderas. No quise decir no es cierto, es mentira, para nada, porque yo estaba seguro que la licenciada ya se había hecho una opinión perfecta de la situación como había estado. Entonces, ya después de eso, hubo disculpas de ambas partes, hubo un reconocimiento que no se había dado en la ocasión anterior, de hacía casi 2 años. Hubo un reconocimiento por parte de los dos en las situaciones que había fallado uno y otro como vecinos, y en las cosas que hicimos para que se incrementara esa rencilla. Entonces, volvimos a firmar un documento en el que nos comprometíamos a no agredirnos de ninguna manera, que no hubiera agresión de ninguna índole. Y pues creo que hasta la fecha la situación ha ido en paz, mucho mejor que la vez pasada, y no creo que otra vez se vuelva a dar una situación de agresión de parte de ninguno. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Estás en Mis Zapatos. Mi familia y yo confiamos en que ahora sí esta situación se resolvió, y se resolvió de una manera muy buena, porque sin llegar a ningún sermón ni un apercibimiento, así un regaño, se manejan el caso de manera tan profesional que los involucrados llegamos solitos a una conclusión, nos van guiando para llegar a un acuerdo, en este caso de no agredirnos de ninguna manera. Y es que a veces es penoso que un hombre se ponga con una mujer, más bien es muy penoso, pero al ver la situación en el que de repente se rebasa esa situación, por supuesto yo nunca llegaría a un golpe ni a decir una mala palabra, pero sí cansa que estén, haga de cuenta, como un bullying, que estén asasinadas y uno nada más cruzado de manos, sin decir nada y decir, bueno, pues ya deja. No, hay momentos en que uno se llega a cansar y ya responde de manera verbal a una situación como esa. Pero pues creo que con la mediación que se hizo ahí en la oficina es buena. Y yo le recomendaría mucho a las personas que tengan algún conflicto entre vecinos, pues que acudan, no sé, del municipio en el que sean. Me imagino que en cada municipio hay una oficina de mediación, y decirles que es muy efectivo. Invitar a la gente a que no, si algo les molesta, se lo manifiesten a sus vecinos. Y si llega a haber ya un conflicto, acudan a esa oficina, que sepan que hay instancias en el gobierno que ayudan a solucionar esas situaciones de vecinos, porque pues como se dice, a falta de familiares, vecinos, porque los vecinos así es como nos deberíamos ver siempre, como familiares. Claro, y definitivamente, como usted dice, bueno, el llegar a su casa, pues usted quiere llegar y estar en un espacio tranquilo, cordial, en el que realmente pues pueda descansar, ¿verdad? No que implique una cuestión de estrés, ¿verdad? O de fricción con alguno de los otros vecinos. Y como dice, pues a veces es más importante tener buenos vecinos que buenos familiares, porque a los vecinos los tiene uno a un lado, ¿verdad? Y a los familiares puede ser que los veas o no los veas tan frecuentemente, ¿verdad? Entonces, pero a un vecino pues no hay esa decisión, de decir, bueno, lo veo o no lo veo, porque pues me lo puedo topar, ¿verdad? Porque lo tengo a un lado. Entonces, definitivamente el proceso de comunicarse y trabajar en que, bueno, qué es lo que me molesta a mí, lo que te molesta a ti, cómo poder hacerle para que podamos vivir tranquilos, es algo que se puede hacer dentro de un proceso de mediación y que se puede solucionar. Usted mencionaba que pues incluso hubo disculpas que cuando a veces puede pensarse que es difícil de realizarse,
por la situación que se está viviendo, ¿verdad? Pero sin embargo, con la ayuda de un mediador o un facilitador que es experto en este manejo de comunicaciones, les puede apoyar para que se pueda solucionar el conflicto y sobre todo que no vaya a dar una escalada del conflicto en donde, bueno, luego se traduzca en una lesión o en un insulto, en una lesión a veces hemos tenido casos hasta de homicidios por cuestiones que dice, como usted dijo al principio, empezó por un malentendido, pero puede ir pasando que se vaya poniendo más difícil el conflicto, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del proceso de mediación y de estas alternativas, y como usted bien lo dijo, bueno, pues hay que tratar de resolver estos conflictos de esta forma. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que desea agregar antes de que nos despedamos? Pues nada más otra vez enfatizar, invitar a las personas que escuchan esta charla, de que si tienen algún conflicto con algún vecino, con alguien de su cuadra, acudan a estos centros. Son muy buenos para que el problema, más bien la situación, que a veces es por cosas mínimas, que no escale a problema y que se genere un conflicto. Es muy bueno aguantarse la pena de decir, voy a reclamar, bueno, está esta instancia, voy y expongo mi situación, y ahí de manera voluntaria invitan a la persona para que se acerque, y cuando hay la disposición de ambas partes de arreglar el problema, está garantizado que se soluciona. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Acabamos de ver un caso muy particular en donde no solo acuden al proceso de mediación la pareja que tomó la decisión de divorciarse, sino que también lo hicieron extensivo a las hijas para que ellas fueran tomadas en cuenta, primeramente al ser escuchadas y en segundo término al explicarles los términos del convenio de alimentos que realizaron sus padres en beneficio de ellas. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos acompaña la licenciada Sandra Ileana Barrera González, quien es facilitadora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación, maestra Marta Laura. Pues la verdad, estamos muy agradecidos que poder tener esta oportunidad de platicar y ahondar un poco más sobre el testimonio que acabamos de ver, donde hablamos sobre un tema de mediación vecinal. Platícanos un poco sobre cómo se llevó este proceso, desde cómo conoció la alternativa, la persona, y cómo se fue desarrollando esta situación. Pues ellos traían el antecedente de ya haber acudido anteriormente al CODE, habían hecho previamente un acuerdo ante ellos y después continuaron con algunos conflictos entre vecinos, ya no nada más fue directamente entre ellos como vecinos, sino hacia terceros, hacia los hijos, a la demás familia. Entonces él buscaba una alternativa porque pues era su deseo, después de 41 años de haber compartido pues ser vecinos, el llevar una mejor no sé, estar en mejor sintonía, en armonía, porque pues diario no se da la convivencia en sí como tal, pero pues sí se ven y no era nada saludable como se estaba llevando. De esa manera ellos se acercaron con nosotros al CODE, al centro de mediación, y él buscaba pues esta alternativa de que ya no se llevara esto más arriba de que llegaran a una cuestión pues mayor, ¿verdad? Porque cada vez era más la agresión, era más constante, era agresión verbal, pero iba muy subida de tono y por eso pues buscaron estas alternativas. Pero es impresionante el tiempo que tenían de conocerse, o sea, 41 años llevaban viviendo en esa misma colonia, ¿verdad? Donde eran vecinos, y de llevarse bien por cuestiones de malentendidos, porque él así lo refería.
que se empezaron a tener problemas, ¿verdad? En donde pues era molesto e incómodo pues llegar a la casa donde tú quieres estar pues tranquilo y a gusto, y que surgieran conflictos, ¿verdad? ¿Qué tipo de conflictos tenían entre ellos? Pues se decían cosas verbales, agresiones, y luego pues ya llegaban también hasta tener conflictos también con los vehículos, que si se estacionaba, que no se estacionaba. Entonces afectaba también cuando la familia venía de visita a casa de ellos, porque pues propiamente nada más vivía una pareja ahí, pero sí venían los hijos a visita, y de hecho antes de esta situación pues toda la familia se llevaba muy bien, hasta los hijos del señor con la señora. Entonces eso se fue distanciando la comunicación. Sí, es cierto, mencionaba que vivían en casas donde no había cocheras, entonces eso dificultaba mucho también la cuestión de los estacionamientos, ¿verdad? Y que bueno, cuando una persona, pues, hacía referencia a que cuando una persona te cae mal, entonces todo lo que hace te cae, o sea, por consecuencia también te cae mal, y entonces eso, pues fuera de irse solucionando, se iba agravando, ¿verdad? Iba subiéndose de tono. Platicaba él que ya había resuelto el problema a través del CODE, donde se había solucionado, pero que realmente no se tocó de fondo el conflicto, y por eso seguía latente pues esta situación en donde se iba haciendo más difícil el sobrellevar pues la convivencia, o el incluso pues ni siquiera tener contacto para no tener algún problema. Entonces, y comentaba que en el proceso de mediación, pues ellos pudieron darse la oportunidad de platicar, bueno, cuál era lo que le molestaba a cada uno, de escucharse a cada uno, y también de llegar a un arreglo que pues a ambos les resultara un ganar-ganar. Y que esto, pues me acuerdo mucho, y lo acabamos de ver, en donde decía, bueno, pues incluso hubo un perdón, ¿verdad? ¿Cómo fue posible que llegaran a este otorgamiento de una disculpa? Pues yo creo que fue sobre la marcha y el desarrollo de la sesión de mediación, de haber llegado con una postura quizá de enojo, de ira, no sé, había muchas emociones encontradas entre ellos. Sin embargo, siempre prevaleció la cuestión del respeto cuando estuvieron en el proceso de mediación, y creo que aunado a eso nos fue llevando de la mano a que ellos solos fueran viendo cuáles eran las cuestiones en común que tenían. Hablaron también de situaciones de salud entre ellos, y creo que también ese fue un factor que a ellos les hizo reflexionar en decir, bueno, es mejor tener calidad de vida buena con una comunicación asertiva y de respeto entre nosotros, en lugar de estarnos haciendo daño. Pero creo yo que solito el proceso nos fue llevando a ese punto. Y antes quizá no habían resuelto de fondo porque no habían tenido la oportunidad de platicar a detalle y a grosso modo cuáles eran las inquietudes de cada uno de ellos. Que esto es importante que sepa la gente, o sea, el acudir a un proceso de mediación no es nada más el ver cómo terminar un proceso para decir, bueno, ya no hay un conflicto más y cierro un expediente, sino es importante que sepan que el tratar el problema del conflicto de cada situación, porque cada situación es distinta porque es diferente problema, porque hay personas distintas involucradas, es tratarlo de fondo para que las personas puedan escuchar una a la otra de viva voz qué es lo que les molesta a cada uno, también generar esa empatía en donde se pongan en los zapatos de la otra persona, que no es fácil al momento de que vienen pues con los ánimos muy elevados y pues acalorados, ¿verdad? Que se vaya llevando ese proceso un poco a poco a que se tranquilicen, a que se escuchen, a que generen alternativas, a que vean lo que le molesta a cada uno, y entonces se pongan en esa posición de a ver qué es lo que le molesta a mi vecino y viceversa, ¿verdad? Creo yo que fue muy bonito entre ellos el haber acudido a mediación, porque de llegar de cierta manera con una molestia, al final salieron con un buen sabor de boca, se dieron disculpas, se escucharon, se comprometieron también a hacerles llegar al resto de la familia los compromisos que se habían establecido dentro del proceso de mediación, y tan es así que creo que llegaron a tanta la apertura entre ellos y a crear el lazo que en su momento tuvieron, pues tantos años, 41 años de ser vecinos, de promover en ese momento una reunión con la familia, reunirse, hacer
pues una convivencia como antes lo hacían. Entonces pues fue muy satisfactorio ver cómo llegaron y cómo terminamos el proceso de mediación, pero pues fue gracias a ellos, ¿verdad? Claro, no, incluso bueno, lo que comentas es de que existiría la pauta o la apertura de poder volver a tener entonces una relación más allá de pues ser vecinos, ¿verdad? Así es. Y eso, bueno, atendiendo a los 41 años que tenían pues de vivir en la misma comunidad, de ser amigos en un principio, y que, bueno, es bueno reflexionar y saber, bueno, qué situación te está pasando a ti, qué me pasa a mí, para poder ver cómo solucionarlo y vivir tranquilamente, ¿verdad? Ahora también refería esta persona del testimonio incluso de que, bueno, pues no nada más era con él, sino que era en la comunidad, que también tenía otros conflictos con alguien más y que se había pues mejorado esa situación. Entonces, prueba de ello es un ejemplo claro para que la gente que se identifique con algún problema vecinal, que ya sea de cochera, de estacionamiento, de ruido o de basura, se pueda pues acercar a estas alternativas de llegar a un proceso de mediación y darse la oportunidad. Claro que yo creo que es lo más sano siempre comenzar con el diálogo, lejos de llegar a alguna otra instancia, y pues fue lo que logramos acá. Y como bien comenta, no fue solamente entre el vecino que estaba en la casa a un ladito, sino que esto se expandió entre los demás vecinos, porque sí había no solo agresión con uno solo, sino con algunos otros vecinos por ahí que surgía. Entonces eso también para nosotros fue algo muy bueno saber y tener conocimiento, que pues fue casi, podemos decirlo que en su totalidad. ¿Qué otro tipo de asuntos normalmente llegan al Instituto de Mecanismos Alternativos para que la gente sepa y pueda saber en qué asuntos se pudiera también llegar a un arreglo? Pues podríamos dar atención y seguimiento a asuntos en materia civil, en materia familiar, en materia vecinal, bueno, que en este caso nosotros denominamos como un área comunitaria. También podríamos ver asuntos de carácter mercantil, penal, pues algunos también los podríamos evaluar, y pues bueno, nada más será cuestión que la gente o las personas pudieran tener esta apertura a darse la oportunidad de conocer que pueden dar solución a través del diálogo. Es decir, en materia civil, me imagino como la cuestión de un incumplimiento de un contrato, de un arrendamiento. En materia mercantil, pues nos llegan muchas situaciones de algún pagaré, ¿verdad? Sí. Que no se haya pagado de manera puntual. La cuestión familiar, bueno, pues es una materia que tenemos muy recurrente en cuanto a divorcios, convivencias, alimentos con los hijos, ¿verdad? O incluso también con los padres, o sea, con los que ya llegan a ser padres de la tercera edad, la convivencia y también la manutención de los padres, ¿verdad? Y bueno, la cuestión de lo que comentaba de materia penal, pues sí, vemos asuntos penales, pero siempre y cuando sean derivados por un juez de control que ya haya iniciado el proceso judicial, ¿verdad? Para que se pueda derivar a través de un mecanismo alternativo, ¿verdad? Entonces, ¿algo más que le gustaría comentar antes de que nos despidamos? Se nos está terminando el tiempo. No, pues a hacerles una invitación que se acerquen al Instituto de Mecanismos Alternativos. Su servidora actualmente está en el área de San Pedro y con mucho gusto serán atendidos. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos proporcionen sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.